Buenos, buen día. Con nuestra clase Buen día, Inge. habíamos quedado en que ustedes los pasos sobre la parte de números combinatorios, de combinaciones, ¿no? Arreglos y combinaciones, que eran las tres formas de expresión, formando grupos de distintos. Bueno, hecho ese reps, ¿cómo les ha ido? ¿Han podido realizar o no han podido realizar esos jóvenes? ¿Alguien tenía algún problema en realizar ejercicios jóvenes? Lo visto, los problemas todo el mundo ha resuelto correctamente. Vamos a pasar entonces para la parte de probabilidades, que eso es nuestro último tema. Inge, Es en la parte de resolver para comprobar nuestros resultados. quién han hablado, ¿no? Cuando ya. ¿Cuál era el primero? Ya me he olvidado cuál era el que les di para que puedan resolver. A ver, un poquito. Lo siguiente entonces, había ejercicios. El primero trataba de, determinar, tiene que contestar obligatoriamente de 10 preguntas dadas en un examen, ¿no? Del inciso A nos dice de cuántas puede el estudiante escoger preguntas, dice. Entonces, si nos dice de cuántas maneras de escoger las 8 preguntas de las 10 dadas, estaríamos hablando de ¿qué? Grupos de 8, ¿no? Grupos de 8, dado que tenemos a 10 preguntas, ¿de dónde 8? Entonces, no podemos repetir, vamos a decir, las preguntas de un examen, o sea, vamos a decir, la pregunta 1 se repite 2 veces, en 8 no existe repetición, claramente se puede observar eso de acuerdo al... Entonces se trata de una combinación, ¿no? Una combinación, los grupos formados, no puede haber dos grupos, ¿no? No pueden haber dos grupos de los mismos elementos, ¿no? O sea, no se pueden duplicar, vamos a decir, solamente variando el orden a un examen. Entonces, se trata de una vendría a ser dada por quién. ¿Quién tendríamos en este caso? Combinación de objetos tomados de K en K, ¿no? Y esa combinación de N objetos tomados de K en K vendría a ser dado por también una combinación de 10 objetos, de los 10
formando exámenes de 8 en 8, ¿no? Preguntas de 8. Entonces, esto también será igual a 10 factorial, 10 menos 8 factorial por 8 factorial, ¿no? Entonces, una combinación de ese tipo vendría a ser dada, dice, por 9 por factorial sobre 1 por 8 factorial, ¿no? Factorial con factorial se me va a ir, voy a tener a 5, ¿no? Y 9 por 5, 45. O sea, vamos a tener 5 de, de dar un examen, ¿no? Personas, ¿no? 45 exámenes que vamos a poder realizar. Esa combinación de 10 en 8 objetos, ¿no? Eso sería entonces el inciso A. ¿Alguien tiene alguna duda, tal vez? ¿Alguna pregunta? Sí. Pasamos al inciso B, entonces. Si las 3 primeras son obligatorias, se puede escoger, justamente son 8 que continuamos, 8 preguntas se están haciendo, y de esas, dice, de las 8, 3 dice que son obligatorias. 8 son las preguntas de un examen y 3 son obligatorias, entonces esas 3 deberían estar del examen, ¿no? 3 obligatorias, entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obligadas que van a entrar al examen, ¿no? 3, y estaríamos faltando ¿cuánto? 2, 3, 4, 5 preguntas. Las 5 preguntas tengo que seleccionar a partir de cuántos. Entonces me restan 7 preguntas, ¿no? Y de esas 7 preguntas debo seleccionar 5. Voy a tener que seleccionar estas 5 preguntas que me restan para tener exámenes de 8 preguntas. Y eso sería una combinación de elementos tomados de 5 en 5, que también vendría a ser dada por 7 factorial sobre 5 factorial por factorial, ¿no? Y eso también vendría a ser a 7 por 6 por 5 factorial sobre 2 factorial, que sería 2 por 1, 5 factorial, factorial con factorial se me va, sería 3 por 7, 21 formas vamos a tener entonces de seleccionar 5 preguntas, dadas que 3 ya están directamente en el examen. Sería también entonces el querer seleccionar 8 preguntas, dado que 3 ya están fijas en dicho examen, ¿no? Pones, inciso C dice, si tiene que contestar 4 de las 5 primeras, más puede hacerlo. A ver, entiéndame, si tiene 4 de las 5 primeras, ¿de cuántas formas puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo? A ver,
¿Alguien puede decirme cuál sería la respuesta? Si tiene que contestar 4 de las 5, dice. 5 preguntas. De las 5 primeras, ¿de cuántas formas puede hacerlo? 5. 5 formas. 5 formas. Varias hayan entonces. La, la forma de solución. Sería 5 a la factorial sobre 4 a la factorial, 5 menos 4 a la factorial, y eso daría 5. Ya. Agarras 5, ¿no? Seleccionar 4. Tienes que contestar 4 preguntas de 5 dadas, entonces es una combinación de 4, ¿no? Sí. Y luego solamente sería 5 en 4. Tiene que contestar 4 de las 5 primeras. ¿Cuántas formas puede hacerlo? La respuesta, ¿cuánto sería? A ver, ¿en 5 sería como estaba diciendo o cuánto vendría a ser la respuesta correcta? Mira eso. Sería de otros 5 más, de las otras 5 preguntas que Sería de faltan. 25 Inge. La respuesta ¿Correcto? correcta. Y con Es los que, restantes más hay que armar una y luego hacer la multiplicación entre ambas combinatorias de 5 por 25. 5 por 5, no, digamos. 25 saldría. es esa, ¿no? Porque, ¿cuál es el fundamento de la opinión? Si yo tengo que formar exámenes de 8, las, pues 1, 2, 3, 4, 5. 5. Y de estos yo quiero seleccionar, dice, 4. Entonces, esto me va a hacer, si yo tengo 5, de las 5 primeras, quiero seleccionar, seleccionar 4 preguntas, entonces vamos a tener una combinación de 5 en 4. Están, ¿no? Otros 5. Están 2, 3 y 5, ¿no? 2, 4, 5. Las 10 preguntas que teníamos disponibles, ¿no? 10 preguntas disponibles y aquí tengo otros 5 que me resten. 4 aquí, de aquí también tengo que seleccionar otros 4, ¿no? Selección de otros 4 preguntas de los 5 restantes también va a ser una combinación de 5 en 4. El producto de esos va a ser el número de, vamos a decir, porque va a existir la combinación supuestamente entre ambos y el producto me va a dar la cantidad de formas de selección del examen de 8 preguntas, ¿no? Esto viene a ser A5 factorial sobre 5 menos 4, 4 factorial por 4 factorial, ¿no? Tendríamos A5 factorial por 4 factorial por 4 factorial. Viene a ser igual a 5 por 5 igual a 25. Forma de o realizar exámenes con 8 preguntas dadas ciertas condiciones, ¿no? Como se les ha dicho. La pregunta. La segunda pregunta dice
de una librería tiene para 10 libros de matemáticas. Verde. 8 de física que tiene color rojo. Química que tiene color azul. Entonces dice la pregunta de cuántas maneras puede colocarse los libros según los colores. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos queriendo más que todo? ¿Cuántas maneras, no? ¿De cuántas maneras, dice, puede colocarse los libros según los colores? Que sean azules, vamos a decir, rojos y verdes, ¿no? Supuestamente los colores, los 10 libros de, por ejemplo, de matemáticas no se distinguen, ¿no? O sea, todos los 10 libros de una manera. También los libros de química que tienen un color azul no se distinguen entre ellos. No decimos que es azul 1, azul 2, azul 3, hasta azul 7, ¿no? No decimos eso, ¿no? No se están distinguiendo entre ellos. Es un color más, ¿no? Y también de la misma manera química, ¿no? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué tipo de vamos a decir, qué tipo de cosas estamos queriendo encontrar? ¿Cómo podría indicar esto? Formas, dice, ¿de cuántas formas pueden colocarse los libros según los colores? ¿De qué trata esto? A ver, ¿alguien ha resuelto esto? A ver, ¿cómo lo he resuelto? ¿Puede decirme? Yo lo hice con permutaciones, Inge. A ver, ¿cómo lo has hecho, Pedro? Permutación 25 factorial sobre 10 factorial por 8 factorial por 7 factorial. ¿Cuándo utilizamos eso? Esa formulita, ¿cuándo utilizamos? Para permutaciones con repetición, ¿qué? Correcto. Con repetición. ¿Por qué? ¿Por qué con repetición? Los libros que son 10 veces, ¿no? Son el mismo color, se repiten 10 veces. Igualito. 7 veces. Y los otros también se repiten 8 veces, ¿no? Los de física. Entonces estamos queriendo colocar, dice, primeramente a 10 libros con un cierto color, luego a 8 con otro cierto color, también, y luego, vamos a decir, el otro con un cierto color, ¿no? Estamos viendo las formas, ¿cuántos se repiten aquí? ¿No? Tenemos 10, tenemos 8 y tenemos 7, si mal no me equivoco. Entonces la suma de todos ellos, ¿cuánto va a ser? 25. Entonces va a haber una permutación de los objetos de todos ellos, porque yo quiero colocar, toditos ellos quiero colocar en un estante, solamente diferenciando sus colores, ¿no? Entonces eso va a ser, vamos a tener a una permutación con repetición, ¿no? De 10 objetos, de 8 objetos y de 7 objetos, de 25 objetos dados, ¿no? De n objetos dados, que viene a ser 25. Y esto también será a 25 factorial sobre 10 factorial
por 8 factorial y por 7 factorial. Me va a dar la cantidad de formas de colocar en el estante, ¿no? De tal manera que tenga a los libros rojos, azules y el otro que era verdes, ¿no? Y verdes. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Un número bastante grande, ¿no? A ver cuánto había sido. Millones, 1.600. Ha sido la cantidad de formas que yo voy a colocar a esos libros en esos distintos lugares, en esos distintos puntos, ¿no? Entonces, es el caso de cuánto, por ejemplo, dice cuántas formas yo puedo tocar o a la palabra trabajar, ¿no? Como decíamos hace un momento, trabajar está formado por distintas letras, entonces de acuerdo a las letras yo voy a poder formar también con todos los elementos, ¿no? Distintas formas o palabras que podrían formarse a través de esas letras que se repiten también, ¿no? Y es entonces, de esa manera hallamos cuando a los repiten en el color, no se distinguen, son los mismos, pero solamente tienen el mismo color, ¿no? Sale más grande, ¿no? ¿Cuánto? Sale más grande el número. ¿Cuánto sale? Pero entre el 34 y el 600 hay un 470, ¿no? Pues 21 Sí, amigo. billones, 34 millones 470.600. ¿Seguro? Sí, A ver. 5, permutación de En la 20. factura 2 por 10 a la 10. A ver. ¿Cómo sería? ¿Cómo haríamos? A ver. Si esto lo haríamos, a ver, 25 factorial, 25 sería, a ver, 25 por, no creo que sea 25 por 24 por 23, vamos a decir. Uy, va a ser sumamente. 8 factorial, 2 factorial. Pues probar. 8 factorial, 7 factorial. ¿Has hecho? 30. Sale casi lo mismo, es 21.034 millones 70.600. O sea, es casi el mismo número, 3 dígitos al número que se puso. 3 dígitos más. Entre el 34 y el 600. sí, que ya 34 y 600 faltan 3 dígitos. 0, 470 270, y un 600. 600. Sí. ¿Así? Sí. Yo creo que me he equivocado. Es sumamente grande, ¿no? La formas de posición que podríamos colocar solamente a 25 libros y diferentes posiciones. Bueno, entonces eso es cuando todo es que entonces se repiten algunas letras, estamos hablando siempre de permutaciones con repetición. Bueno, dice de 2 hombres y 3 mujeres se pueden formar
y 7 mujeres disponibles. ¿No? Está claro eso, ¿no? Es una variación, una permutación. ¿Qué viene a ser eso? Combinación. ¿Cuántos grupos de 2 hombres y 3 mujeres se pueden formar? 3 y 7 mujeres. ¿Cómo han resuelto ustedes eso? Con combinación. ¿Cómo? Con combinaciones. ¿Cuánto les ha salido la respuesta? 350. ¿No? Si yo tengo disponibles a 5 hombres y quiero formar entonces una combinación de 5 en 2, ¿no? Entonces también voy a seleccionar, si quiero formar grupos de 3 mujeres, entonces, y tengo disponibles a 7, entonces serán de 7 en 3. El producto de ellos me va a dar 0, ¿no? Y eso viene a ser igual a 350. Bien claro ahí, en realidad, en este caso, está bien claro y decimos, entonces, si yo tengo grupos, dice, yo quiero formar grupos, mujeres y 3, perdón, al revés, y 3 mujeres. Quiero formar 5 hombres, 7 mujeres. Para formar grupos de 2 hombres, entonces tengo que tener una combinación de 5 en 2. Y para formar grupos de 3, de 3 mujeres, tengo que formar entonces una combinación de 7 en 3. Me va a dar la cantidad de grupos de 5 que yo estaré formando con 2 hombres y 3 mujeres, y los cuales vendría a ser dado por 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial, 7 factorial sobre 7 menos 3 factorial por 3 factorial. 5, 3, a ver, 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial 2 por 1. Tendríamos entonces 2, y aquí sería igual a 10, ¿no? Otro tendría que tener a 7 por 6 por 4 factorial sobre por 3 factorial por 3 por 1. Simplificando, tendríamos terceras 2 y tercera también 2. 7 por 5, 35. 10 por 35 es igual a 350 grupos que voy a formar teniendo a 2 hombres y 3 mujeres. Vamos a la cuarta pregunta, que dice: considerando los números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, pregunta viene: ¿cuántos números de 4 dígitos que contengan 2 pares y 2 impares distintos par con los números dados? ¿Cuánto han hallado ustedes, jóvenes? ¿Cuánto han hallado? Sí, 4.320.
Perdón, no se ha escuchado. Dígame, ¿cuánto? 120. Son 1320. ¿Ya? ¿Hay otra persona que haya ya otro número, tal vez? ¿No se ha resuelto? A ver, ¿cómo han pensado? A ver, ¿cómo has pensado para resolver y hallar ese valor? Los números 1, 2, 3 hasta el 9, a ver. ¿Cuántos números de 4 dígitos que contengan dos pares distintos se pueden formar con los números dados de dice? Primero hice las permutaciones con repetición de 4 dígitos tomados de 2 en 2, porque habría 2 pares, 2 impares, ¿no? Luego, como hay 2 pares, números pares, entonces hice arreglos tomando 4 de 2 en 2, de los 4 números pares tomados de 2 en 2. Y luego arreglos de los números impares, que son 5 números impares tomados de 2 en 2, y sale 60. Y como impares sería 12 por 60, distintas posiciones que pueden estar los pares y los impares, lo multipliqué por 6, 12 por 60 por 6. Creo que en algún lugar no está. ¿Hay alguna cosa que has extrapolado, alguna cosa que has obviado? Yo quiero formar, dice, a partir de los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, ¿no? Esos son los números disponibles que tengo. Grupos de 4 dígitos, ¿no? Números de 4 dígitos. Colocar, dice, dos números impares y dos números pares. Necesito saber del número que tengo disponibles cuántos son pares y cuántos son impares. Impares ven a ser 3, 5 y 7, o sea, son 4. Tengo, ¿no? Pares tengo 1, 3, impar también tengo a 9, ¿no? 5, 7, 9. Entonces son 5 impares. Y tengo a ¿cuántos pares? 2, 4 pares. Dentro de los números que tengo que seleccionar. En este caso, en dos de ellos podrían ser dados por dos impares. Entonces, ¿cómo voy a poder seleccionar dos impares aquí? De los 5, va a ser una combinación de 5 en 2, ¿no? Dos impares. Y debo seleccionar, entonces, como tengo disponibles a 4, también viene a ser una combinación de 4 en 2. El producto de ellos va a ser posiciones que van a tomar cada uno de los números, ¿no? Entonces, esto solamente viene a ser los números de 4 dígitos formados por dos pares y por dos impares, ¿no? Hacer solamente distinguir cuántos disponía de pares y cuántos disponía de impares. Es ser a 5 factorial sobre menos 2 factorial por 2 factorial. Todo eso multiplicado por 4 factorial sobre menos 2 factorial por 2 factorial. Igual esto a 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial 1. Como esto se me va, y tengo 2 aquí. 3 por
Aquí tendríamos, a ver, 4 factorial sería 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 2 por 1. Y tendríamos también aquí 2 a 6, ¿no? 2 por 3. ¿Sí? 60 sale Inge todo. Eh, este es 6, ¿no? ¿Sí? Y esto sería 60. En esto viene a ser solamente 2 pares, ¿no? En esa posición y en esa posición. Pero como estos tienen que diferentes posiciones, necesito esto todavía multiplicar por 4. Las distintas posiciones que vamos a tener tendrían que ser multiplicados por 4. Multiplicado por 4 factorial, por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿No? ¿Cuánto va a ser? 12, 24. 24 por 6. 1440, ¿no? 1400. 1440 va a ser los que podría formar, ¿no? 5 impares y 4 pares disponibles que tengo de acuerdo a los números que me dan, ¿no? Y la permutación, supuestamente, de esos números entre ellos, ¿no? En el caso de las combinaciones, no se está tomando en cuenta el valor de los dígitos, no simplemente que es par o es impar. Claro, cuando las combinaciones, cuando hablamos de combinaciones, solamente vemos de que no existan, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo AB aquí, debe estar el BA, por ejemplo, ¿no? O sea, que no pueden, en una combinación, hemos dicho, no puede haber los términos, dos grupos, vamos a decir, dos grupos, AB, no puede haber el BA en una combinación, ¿no? O sea, que no estamos viendo, en este caso, su recíproco. Entonces, modificarse o cambiar de posición, estamos hablando de una permutación. Son de los 4 números, ¿no? Cuando hablamos de combinación, solamente tenemos A elementos que iban a ser de esa forma. 1, 2, no podría haber en una combinación 2 y 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos queriendo. Estamos haciendo cuando hacemos una. Claro, de que en una combinación no puede haber dos elementos, ¿no? No puede haber. El inciso B, ¿cuántos de ellos contienen a 5? Determinar cuántos de ellos contienen a 5. ¿Cuánto han determinado ustedes, jóvenes? De esos números determinados, que son 1440, ¿cuántos de ellos contienen a 5? Dice. Digan, jóvenes.
¿Cómo han determinado eso? Estar en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Pero ¿cuántos de ellos contienen a 5? Dice. Entonces, ¿qué va a pasar? 5 debería estar aquí, ¿no? Necesariamente en una de las casillas debería estar. Y si 5 es un número fijo en este número de 4 dígitos, y el 5 pertenece a los impares, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a tener que seleccionar? Solamente una casilla, ¿no? Una casilla que va a ser dada por quién. Voy a tener, si el 5 es un número impar, entonces me restan, y el 5 está dentro ya, entonces tengo que seleccionar elemento teniendo 4 disponibles, o sea, voy a tener a 4 seleccionando de uno en uno, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y el otro voy a mantener, ¿no? Si yo tengo los pares seguramente se van a distribuir, por tanto voy a tener una combinación de 4 en 2. Teníamos, ¿no? En los otros 2 casilleros que tenían que ser impares. Y eso también, entonces, me va a dar también a eso, pero tengo que tener todavía, esto me indica solamente seleccionando a los elementos en esta casilla y el otro también en 2 directos, ¿no? Entonces, como se van a permutar nuevamente, voy a tener que multiplicar por ¿quién? Factorial, ¿no? Por 4 factorial. Entonces, esto me va a dar los números que voy a tener donde el 5 va a estar en todos esos números. Y eso será a 4 factorial sobre factorial por 1 factorial, ¿no? Por 4 factorial, 4 menos 2 es 2 factorial por 2 factorial. Por todo eso también multiplicado por 4 por 3 y por 1. Entonces esto será igual. Aquí tendríamos 4 por 3 factorial, 3 factorial con 3 a 3, ¿no? Por tendríamos, son 12, 6. Tendríamos a 6 y aquí tendríamos 4. ¿Cuánto va a ser? 576. 24. ¿Cuánto viene así? 576, ¿no? 576 de 4 dígitos conteniendo a 5 vamos a tener. ¿Está claro? ¿O hay preguntas tal vez? ¿Cuál sería la respuesta, Inge? ¿Cómo? ¿Cuál sería la respuesta final, Inge? 576. El inciso C. ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 5? ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 5? En este caso, el 5, ¿cuál es el requisito que debería formar? El último dígito tiene que ser 5 y ¿Qué números cuando único? Ser 5 o 0, ¿no? Pero el 0 no está, entonces
solamente tiene que ser el 5 obligado en este punto, ¿no? En el último dígito. Selección de cuántos números, de 3 números. Nuevamente 5 es un impar, no solamente me restan 4 a seleccionar a un solo elemento conteniendo 4 impares, ¿no? Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar nuevamente una combinación de 1. Pares de la misma, continúa siendo la misma, tenemos 4 pares que tienen que estar en dos, vamos a decir, en dos lugares. Entonces tenemos también una combinación de 4 en 2. En este caso, el 5 está obligado a ocupar este lugar. Voy a tener 3 casillas disponibles, con los cuales voy a tener que la posición de los números, ¿no? Entonces esto va a ser por factorial. Y eso sería también entonces que me va a dar de los números que sean múltiplos de 5. Entonces, 4 factorial sobre 144. ¿Sabes? factorial, ¿no? Por 4 factorial sobre por 2 factorial. 3 por 2 por 1. 3, 4 por 2, 3 por 4 son 12. Tengo 6. 6 por 4 es 24. 6. 24 por 6. 144. 144. Números que van a ser múltiplos de 5. ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 5 y contienen a 2? Dice. Múltiplos de 5 y contienen a 2. ¿Cuál sería? ¿Cuántas sacado ustedes, jóvenes? De ellos son múltiplos de 5 y contienen a 2. ¿Cuánto es?
sería 48. 48, ¿no? Ah, no, sí, diferente. A ver, también pensamos, ¿no? Un poco, siempre pensando, para que sean múltiplos, hemos dicho que debería estar en esa posición. Entonces el 2 puede estar en una de estas tres, ¿sí? Entonces, al decir que 2 está en una de esas tres, yo podría asignarle el 2 aquí. Voy a tener, para que, como 5 es impar, tengo 4 disponibles. Es una combinación de 4 en 1, ¿no? Porque tiene que ser impar. 4 en 1, no, solamente estamos viendo solamente una casilla para los impares. En pares, si el 2 quiero que estén aquí en uno de ellos, entonces también yo lo fijo. Y voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener, si tenía 4 pares, voy a tener ahora 3. Entonces una combinación de 3, también voy a tener que un sitio disponible que para el número par, entonces voy a tener 3 en 1. Y como estos tienen que moverse, el 2 tiene que moverse de un lado a otro lado, entonces va a ser, ¿no? Y eso también sería, va a dar que sean múltiplos de 5 al elemento 2, al número 2. 4 factorial por 3 factorial por 1 factorial, 3 factorial por 2 factorial y por 2 y por 1. Esto también será 4 por 3 por 6. 8 por 3 son 12, o 3 por 4 son 24, 24, 48, 24 tiene que ser 72, ¿no? Esto va a ser igual a 72 números, entonces, que van a ser y van a contener al elemento 2, o sea, al número 2, contienen a 2. Jóvenes. ¿Hay alguna pregunta todavía, por si acaso? Inge, una pregunta. Dime. En el inciso C de los múltiplos de 5, ¿puedo volver a explicar, por favor, cómo sacó las combinatorias de 4 en 1 y 4 en 2? Múltiplos de 5. Sí, por favor, Inge. Tengo disponible de, a ver, 5 impares y 4 pares, ¿no? De los números dados. Como sean, para que sean múltiplos de 5, tiene que ser 0 el último dígito, o tiene que ser 5. Como el 0 no está, podría haber incluido el 0, ¿no? El 0 no está, entonces solamente el 5 son aquellos los números que van a ser múltiplos de 5, ¿no? Aquellos que tienen en su último dígito el número 5. El número 5 ahí, y ese 5 está dentro de los impares, entonces me restan 4. Tengo que solamente tener un lugar para los números impares, ¿no? Entonces voy a tener una combinación de 4 en 1. 4 en 1. ¿No? ¿Dónde está? 4 en 1, ¿no? Pares, tengo 2 lugares para que sean el número de 2 pares y 2 impares, ¿no? Entonces tengo 2 lugares, entonces va a ser una combinación de 4 en los 2 lugares. Como estos valores se van a ir moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tengo una permutación de 3 elementos. Y la permutación, entonces, viene a ser de 3 factorial, 144 números que van a ser múltiplos de 5. O sea, Inge, en todas las combinaciones que estamos hallando ahora, va a existir 2 números pares y 2 impares, ¿no? Claro, ese es el cosa, ¿no? Ese es el... Disculpe. Eso no me hace la duda, Inge.
Gracias. ¿Listo? El número tiene que estar formado, dice, de 4 dígitos, formados por 2 impares y 2 pares, es lo que nos dice, ¿no? 1, 2 hasta 9. ¿Cuántos números de 4 dígitos que contengan 2 pares y 2 impares distintos se pueden formar? 2, ¿no? ¿Cuántos de ellos contienen a 5? ¿Cuántos de ellos son múltiplos de 5? ¿Y cuántos de ellos son múltiplos de 5? Y consideren todos en función del inciso A, ¿no? 4 dígitos formados por 2 impares y 2 pares. ¿Listo entonces, jóvenes? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? No hay más dudas entonces. Ya vamos a ver entonces, vamos a entrar en probabilidades y para desarrollar este tema de probabilidades debemos conocer algunas definiciones como experimentos, ya sean experimentos determinísticos, aleatorios, ¿no? Vamos a ver sobre la parte de espacio muestrales, ¿no? Vamos a ver sobre eventos de puntos muestrales, todos ellos principios de la multiplicación, que también ya lo hemos visto. Conceptos, esas definiciones antes de entrar directamente a probabilidad de un evento. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar, voy a dar esos conceptos de lo que vamos a llevar en cuenta. Muy bien, entonces colocamos probabilidades. Vamos a decir en esta parte de probabilidades vamos a necesitar los conceptos de conjuntos, visto conjuntos en álgebra también, ¿no? En álgebra 1 han visto de conjuntos, ¿no? De la unión, intersección, complementos. Vamos a hacer uso de esos conceptos también de conjuntos. Y las probabilidades, más que todo, nos a determinar, a predecir, vamos a decir, sabiendo una determinada situación de algún problema, crear una posibilidad que pueda acontecer en lo futuro, ¿no? Una probabilidad, por eso dice probabilidades, o sea que si yo conozco un mercado que está haciendo, que tiene un consumo X, ¿no? Entonces yo puedo prever el consumo de aquí a un mes o de aquí a una semana, ya puede ser en una forma directa o una forma indirecta, ¿no? Entonces a eso llamamos probabilidad y esa es una herramienta bastante útil en el campo de todo campo. En realidad las probabilidades siempre se las puede determinar en cualquier campo. Y en administración e ingeniería, en todo lugar podemos, para poder prever qué es lo que puede acontecer a lo posterior. Entonces, para esto vamos a ver, primeramente partimos de un concepto, que una definición, que es un experimento. ¿Listo? Todo está en función de experimentos basados para poder determinar. Entonces,
decimos que es un experimento. Lo vamos a definir de la siguiente manera. Un experimento es un proceso mediante el cual se obtiene un resultado. Un experimento es un proceso mediante el cual se obtiene un resultado de una observación. Pueden ser determinísticos y aleatorios. Pueden ser determinísticos y aleatorios. Punto aparte. Es determinístico. El experimento es determinístico cuando el resultado de la observación se puede predecir en forma precisa. Cuando el resultado de la observación se puede predecir en forma precisa. Punto aparte. Un experimento es aleatorio, cuando el resultado de la observación no se puede predecir con exactitud. El experimento es aleatorio cuando el resultado de la observación no se puede predecir con exactitud. Ejemplos. A ver. Primer ejemplo, vamos a ver, dice, si en una caja cerrada se colocan bolas diferentes de color, si en una caja cerrada se colocan bolas de diferente color, se saca una de ellas y se observa su color. ¿Qué tipo de experimento viene a ser esto, jóvenes? ¿Qué tipo de experimento? Experimento aleatorio. Determinístico aleatorio, ¿no? Porque seguramente en la caja cerrada no se observa el color, de diferente color, seguramente sacando una de ellas, ¿no? Sin observar, lógico, ¿no? Podemos sacar cualquier color, pero no estamos el color azul habiendo rojo, blanco o negro, bolas de distinto color en dicha caja, ¿no? No podemos predecir con exactitud, entonces es un aleatorio. También decimos, si en un segundo ejemplo, caja cerrada cuyo contenido no se puede observar desde fuera, caja cerrada cuyo contenido no se puede observar desde fuera, se colocan bolas o canicas del mismo color. Se colocan bolas o canicas del mismo color. Se saca una de ellas y se observa su color. Y se observa el color. Eso ya es un experimento
Un experimento, ¿qué tipo de experimento? Determinístico, ¿no? Un experimento determinístico porque yo ya sé qué color va a salir, ¿no? Bolas blancas, entonces con seguridad va a salir bola blanca, ¿no? No va a poder salir otro color, ¿no? Si solamente en la caja contienen bolas blancas, también seleccionando una de ellas será pues una bola blanca que va a salir, no va a salir una negra, ¿no? Teniendo blancas. Es eso entonces para poder diferenciar experimentos de ese tipo, ¿no? Experimentos determinísticos y no determinísticos, que podríamos llamarlo como aleatorios. A ver. Otro ejemplo, a ver, está números enteros. Se observa si el resultado es par o impar. Si se suman dos números, se observa si el resultado es par o impar. ¿Qué tipo de experimento es? Determinístico. ¿Por qué tendría que ser determinístico? Aleatorio. Aleatorio, ¿no? Aleatorio, ¿por qué? La suma de números enteros, me dice. Los números enteros tenemos pares e impares, ¿no? Entonces, puede que sea la suma, puede ser un impar, o puede ser un número par, no conocemos, ¿no? Como estamos desconociendo, es un experimento aleatorio. Bueno, entonces, sabemos que son experimentos y qué tipo de experimentos conocemos, ¿no? Vamos a ver también qué es un espacio muestral y colocamos de la siguiente manera. Espacio muestral. Espacio muestral. Ya, entonces, dicta también y dice lo siguiente. Se llama espacio muestral. Se llama espacio muestral conjunto que contiene al conjunto que contiene los resultados posibles, al conjunto que contiene a todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. A todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Coma. A dicho conjunto se lo representa por S. Vamos a representarlo en este caso. ¿Listo? Se lo representa por S. Punto aparte. Cada resultado posible del experimento aleatorio un elemento del espacio muestral. Cada resultado posible del experimento aleatorio será un elemento del espacio muestral, coma. Estos elementos se llaman también
Se llaman también puntos muestrales. Entonces, a un espacio muestral bien lo podemos denotar simbólicamente a través de un conjunto, dice, donde tenemos que está formado por elementos y donde es un punto muestral. Es un punto muestral. Es un punto. ¿Y qué son estos puntos muestrales? Son las opciones que tenemos al determinar un experimento aleatorio. Todas las posibilidades que existen en un experimento aleatorio. ¿Qué es un evento? Lo vamos a tratar por la letra E como evento. E. Decimos entonces, E o suceso, un evento E o suceso, el subconjunto del espacio muestral. Es cualquier subconjunto del espacio muestral. Punto aparte. Un subconjunto del espacio muestral punto que contiene algunos elementos del espacio muestral. Conjunto que contiene unos elementos del espacio muestral. Si el espacio muestral tiene n elementos, el número total de subconjuntos que puede obtenerse es de 2 a la n. Es de 2 a la n. El número total de subconjuntos que puede obtenerse es punto aparte. Se dice que un evento ocurre subconjunto del espacio muestral se dice que un evento ocurre cuando el subconjunto del espacio muestral al menos un punto muestral. Perdón, un momentito.
me desconcentras. Ya. Decíamos, el evento ocurre cuando el subconjunto del espacio muestral es un punto muestral. El evento ocurre cuando el subconjunto del espacio muestral es un punto muestral. Punto aparte. Imposible un evento imposible se representa por el conjunto vacío, se representa por el conjunto de esa manera. Es aquel que no ocurre nunca. El que no ocurre nunca. No tiene puntos muestrales. Es decir, no tiene puntos muestrales. Punto aparte. Seguro o evento cierto. Seguro o evento cierto. Conjunto del espacio muestral aquel subconjunto del espacio muestral que es igual al espacio muestral. Es aquel subconjunto del espacio muestral al espacio muestral. Es decir, contiene a todos los elementos de todos los elementos del espacio muestral. Punto aparte. La ocurrencia de un evento se representará por E entre paréntesis éxito, así también podemos decir éxito a su no ocurrencia se la representará por que también la fracaso. La no ocurrencia de un evento. Entonces, un espacio muestral estaría representado gráficamente a través de un evento, a través de S, viene a ser y dentro de ese espacio muestral podemos tener eventos que pueden ser dados. De ese evento pueden haber puntos muestrales, ¿no? Puntos muestrales que ha dicho evento. Muestral supuestamente son todas las posibilidades de existir cuando uno hace un experimento aleatorio, ¿no? Y
El evento es un subconjunto de este espacio muestral que solamente satisface con ciertos valores muestrales del espacio muestral. ¿Está claro, jóvenes? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, tal vez? Todo claro, dije. Bien. Ya llegó la hora también. Quedaríamos aquí y continuamos el día sábado, jóvenes. ¿Listo, Sábado jóvenes? dije. Entonces, jóvenes, cuídense. Igualmente dije, cuídese bien. Gracias.